El origen del caso Dina Abu Salam y del supuesto robo del móvil, que ahora está creando serios problemas a Pablo Iglesias, empieza en el mes de noviembre del año 2015, cuando supuestamente roban ese móvil a la ex asesora de Pablo Iglesias. Dina Abu Salam fue una estudiante de Pablo Iglesias cuando era profesor en la Complutense y luego se trasladó con él en el Parlamento Europeo para asistir a lo que era el jefe de un partido emergente que era Podemos y que por aquel entonces pues estaba revolucionando totalmente la política en España y también en Europa en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a partir del robo de ese móvil, Dina denuncia ese robo. Y luego pasan unos meses, 2 meses, estamos todavía en campaña electoral, hay que recordar que en diciembre hay unas elecciones, y Pablo Iglesias recibe una copia de la tarjeta, mejor dicho, la tarjeta del móvil de su ex asesora por parte de personas periodistas del grupo de la revista Interview. Y por aquel entonces todavía no había habido ningún tipo de escándalo. Sin embargo, unos meses después empiezan a aparecer en la prensa digital, en OK Diario, unas cuantas capturas de pantallas de conversaciones de Dina Abu Salam. En aquel momento ya hay que recordar que estamos en julio del año 2016, por lo tanto han pasado 8 meses. Y Dina Abu Salam lo que piensa es ampliar su denuncia de robo para intentar aclarar cómo es posible que del supuesto robo de su móvil, de su tarjeta, pues hayan acabado estas capturas de pantalla publicadas en la prensa digital. Aquí la historia, digamos que da un giro, porque en ese momento Podemos considera que lo que está publicando OK Diario forma parte de lo que es una trama político-policial, una trama contra el partido de Pablo Iglesias. Sin embargo, hay cosas que cuadran poco. De hecho, en el propio equipo legal de Podemos empiezan a sospechar que, de alguna manera, estas filtraciones, la autora de esas filtraciones es la propia Dina, o Dina, que pasó las fotos, por ejemplo, por venganza hacia lo que era su jefe, y que de alguna manera, por ejemplo, en la guerra interna con el sector errejonista, estas capturas de pantalla acabaron en las manos de los periodistas que luego la publicaron. Nosotros en Voz Populi fuimos los primeros en mayo de este año a empezar a hablar de ese tipo de problema, de ese debate interno que hubo en el año 2016 dentro del partido Podemos. ¿Y qué pasa? Esa es una clave importante porque a partir de julio del 2016 todo el asunto del caso Dina en realidad se congela de alguna manera. En el mes de diciembre del año 2018 la historia del caso Dina da un giro inesperado porque Dina recibe una llamada de la comisaría de policía que le dicen: ¿puede usted venir aquí, por favor? Porque hemos encontrado en la casa del comisario, del excomisario Villarejo, una copia de la tarjeta de móvil que usted había denunciado por un robo. Dina Abu Salam va a la comisaría y entonces ahí le notifican que efectivamente han encontrado esta copia de su móvil. Y cuando ella vuelve, habla con cargos de Podemos y le pregunta, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y es en este momento, repito, en diciembre de 2018, cuando el partido político Podemos entiende que sobre el caso Dina se puede construir una campaña electoral, se puede hacer aflorar otra vez la polémica, volver a hablar de las cloacas y utilizarla para presentar a Podemos como una víctima del sistema, otra vez en el año 2019 en las 2 campañas electorales, que efectivamente pues Podemos acaba aguantando y llega a unos 35 diputados y luego a firmar un pacto de gobierno con Pedro Sánchez. Es en mayo de este año cuando Dina Abu Salam hace algunas declaraciones contradictorias, cuando el juez empieza a pensar a ver si soy yo aquí la víctima de una trama, en realidad de una maniobra política de carácter electoral de Podemos para que ellos parezcan unas víctimas en toda esta historia. Y es en ese momento en el que el partido empieza a dudar, a tener miedo de pensar, a ver, aquí quizás hemos jugado con el fuego, sobre todo cuando empiezan a salir unas cuantas filtraciones de unas conversaciones del año 2016 donde se demuestra que dentro del partido, dentro del equipo legal, efectivamente, como habíamos explicado aquí en Voz Populi, pues había serias dudas sobre tanto el robo, tanto la verdad del robo como sobre el hecho de que, oye, que quizás había sido Dina pasando sus capturas de pantalla a otros compañeros del partido, de alguna manera, aunque sea indirectamente, la autora de las filtraciones. Y entonces es en ese momento en el que el juez, toda esta historia empieza a girarse contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, porque el juez empieza a investigarle a él como pues, el autor de un posible caso de delitos informáticos, de filtración de secretos y sobre todo de denuncia falsa. Que si le está acusando a Pablo Iglesias y a Podemos de haber orquestado, maniobrado
ha utilizado la justicia con fines electorales. Y así llegamos a la situación actual, en la que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha enviado un escrito duro de 63 páginas, 63 duras páginas contra el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. La envía al Tribunal Supremo diciendo: yo creo que aquí hay argumentos como para juzgar a este señor por, repito, temas tan graves como denuncia falsa, entre otras cosas. Iglesias se puede enfrentar a pues una condena de cárcel de hasta 9 años, por lo tanto la situación es extremadamente difícil, tanto él como líder político de Podemos, pero también en un terremoto judicial que puede acabar con hacer tambalear toda la casa del gobierno de Pedro Sánchez. Ahora la situación, el último momento en la que estamos, es que estamos esperando que el Tribunal Supremo, escuchado lo que quiera decir la Fiscalía, decida si quiere realmente abrir una causa contra Pablo Iglesias, lo que abriría también otra dimensión política del asunto, que es si el Congreso finalmente decidirá por permitir que se juzgue a un aforado, en este caso el señor Pablo Iglesias, en lo que parecía una cosa menor hace tan solo 4 años y que ahora se puede haber convertido en el verdadero agujero negro de Podemos y del gobierno.